Hola, buenas tardes. Aquí desde la cuenta de Narrativa Radial estamos en vivo, esperando comunicarnos tener una charla con Pablo Perro Morelli, un licenciado en comunicación, editor de sonido, experimentado editor, eh, que es un hacedor de ficción. Es un hacedor de ficción sonora, sobre todo desde el lugar de lo sonoro. Siempre está indagando, investigando y trabajando sobre lo que narran los sonidos, el poder que tienen los sonidos para narrar, para contar historias. Y siempre fue un colega, nos hemos conocido y nos hemos visto en distintas oportunidades, sobre todo en encuentros que tuvieron que ver con radios universitarias. Él es recibido de la Universidad Nacional de Entre Ríos y además es director artístico de las emisoras, de las 3 emisoras de Radio UNER, de la radio de la Universidad de Entre Ríos, con sede en Paraná, Concepción del Uruguay y Concordia. Y él dirige artísticamente esas 3 emisoras dependientes de la universidad. Estamos esperando entonces conectarnos con él, conversar un poco sobre la narración con sonidos y con pocas palabras. Un tema interesante que incluso se le ocurrió a él, si bien siempre tuvimos esa charla sobre contar historias con sonidos, coincidimos incluso en esta idea fuerte de que cuando contamos historias sonoras debemos utilizar la menor cantidad de palabras posibles y manejarnos con el oído en toda su dimensión, el oído para escuchar palabras, pero el oído para escuchar sonidos, el oído para los silencios, el oído para detectar la sonoridad de las historias. Estamos esperando, entonces estoy esperando que el perro Morelli entonces se una a esta conversación. Me había comentado incluso que se sacó una cuenta de Instagram porque hasta ayer no tenía cuenta, y bueno, decidió y tomó el empujón a partir de la idea de comunicarse hoy conmigo, de finalmente sacar su cuenta en Instagram. Bueno, esperamos un poco, agradezco a la gente que ya se está sumando y que también pueden, porque yo sé que es un tema que interesa muchísimo a toda esta gente que se está juntando. Ahí la veo a Patricia, lo veo a Cristóbal, lo veo a Mauricio. Sé que es un tema de interés para ustedes, así que bueno, los invito a participar de algún modo de la charla. Si quieren incluso empezar a pensar comentarios, preguntas, en cualquier momento nos comunicaremos. Ahí estoy escribiendo. Es la inexperiencia en una comunicación como esta. Que a todos nos pasa por primera vez cuando estamos en una primera comunicación en vivo. La falta de costumbre de que, ¿cómo voy a salir en vivo? Ahí está apareciendo. Lo voy a invitar al perro entonces, a ver, a unirse.
Ahora va, perro, te veo y te voy a invitar. Y me dice este aviso, no sé si en la pantalla de abajo o en la pantalla de arriba, hará su aparición el queridísimo amigo y colega Perro Oh, Juli. acá estoy. Hola, Marce, ¿Qué haces, querido. querido? ¿Me escuchás ahí? ¿Me ven? Sí, ¿Todo perfecto, eso? perfecto. Fíjate, Ah, fíjate si podés poner el teléfono del otro lado, porque te veo como acostado. ¿sí? Ahí está, Ah, perfecto. perfecto. Nos vamos a manejar mejor así, espérate. Ok. ¿Cómo andas, querido? Estaba comentando Este, justamente de esta primera experiencia de transmisión en vivo, ¿no? Tuya, que yo pasé en por lo mismo. realidad, Sí. Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto, Marce, gracias. Gracias. No, por favor, a vos, Una querido, más. a vos, a vos. Eh, Muchas gracias. Vos sabés que sí, pero con Instagram, porque yo con las redes sociales, viste, salvo las instancias laborales o institucionales, con la privada no le doy, viste. Y bueno, este mundo de Zoom y Meet que hemos tenido en este año, me ha tenido así en esta pose, pero como es no a través de Instagram. Así que gracias también por la evolución que me estás proporcionando. Y bueno, todos, tuvimos que pasar todos por esto. Empecé a transmitir así, hacer estas transmisiones hace apenas 2 meses, ponele, una cosa así. La primera fue, parecía que estaba, viste, me sentía como que parecía que estaba, no sé, en vivo por la TV pública, no sé, viste, me sentía que las cámaras, que las luces me... Pero bueno, la verdad Sí, es que es una buena herramienta sí, claro. como excusa también para hacer conversaciones que por ahí, primero que nos puedan interesar a quienes conversamos y que también puedan interesar a otra gente, ¿no? Me parece que está bueno como una herramienta nueva. Eh, y a mí una de las cosas, una de las personas con las cuales quería conversar era con vos, porque siempre hemos tenido, las veces que nos vimos, charlas interesantes que realmente valen la pena compartirlas. Respecto al tema de la ficción, Ujú. respecto a lo sonoro, a través de tu experiencia, de la mía, me parece que siempre valió la pena este, eso, que son charlas interesantes y que uno aprende mucho. Me imagino que entonces otras personas también en el intercambio, ¿viste? De ida y vuelta. Y vos hablabas Ojalá. recién, perro, esto, ¿no? De este momento. Eh, hiciste, ¿qué, como desde tu labor, digamos, de director artístico de la Radio UNER, vos Sí. pudiste aprovechar estas herramientas de algún modo? O hiciste algo al respecto con esta tecnología que se nos impuso en términos Mira, de sonoros, digo, ¿no? sí, ni hablar. Bueno, yo creo que eh, diría que podríamos partir de la idea de que la radio cobró eh, una, una suerte de trascendencia que capaz que quienes estamos afortunadamente transitándola todos los días, todo el tiempo, que soñamos con ella para ver qué hacemos al otro día con esos sueños, para ver cómo lo transformamos en algo, no nos parecía tan raro. Nosotros sabíamos que la radio es todo eso, ¿viste? Pero a mí me parece que esta suerte de recrudecimiento en las relaciones humanas puso a la radio en un lugar donde también se nos ha invitado mucho más a escucharla, ¿viste? Esto de el aislamiento social también nos ha dejado en instancias donde estamos atravesando un estado que tiene mucha mala prensa y que a mi juicio es muy interesante, que es el de la soledad, y poder estar eh, imbuido en ese estado deja a la radio también como alguien que en el marco de esa soledad nos está acompañando, eh, muy a diferencia de la tele, por mencionar otro medio. Con lo primero que a mí, digamos, me interesó de esta época, al menos en cuanto a mi función, es en que creo que se podía contar con otra predisposición del oyente, ¿viste? Ajá. Eso a mí
me inspiró, por ejemplo, darle más tiempo a lo que edito, no estar tan apurado. Me parece que hoy, me parece humildemente, creo que se tiene un poco más de tiempo. Esto nos ha dejado con un poco más de tiempo en el marco de esa soledad. Y ahí la radio me parece que es trascendente realmente para esa instancia, y quienes la estamos armando, dándole sonido a través de la artística, las identificaciones de la radio, hora a hora, el formato de lo que quiere decir cada programa, al menos a mí personalmente me inspiró darle más tiempo a esas cosas, animarme a hacer las cosas un poquito más largas. Era una sensación que yo tenía como oyente también, escuchando radio, mucho más por la noche, ¿no? Como que tenía ganas de que las cosas sean más largas. Eso es algo que me produjo esta época como realizador. Y animarme a dejar un rato más las cosas. está bueno. Está bueno lo que decís y me hace pensar que capaz que al decir vos que da para más tiempo, para tomarse más tiempo, para escuchar radio, ¿no? Y para hacer la radio, quizás esos tiempos tienen que ver con el tiempo de las historias también, ¿no? De poder estar más con la oreja más atenta a escuchar, ¿no? Como bien decías vos, a poner la oreja, a prestar la oreja y a contar historias, quizás. Sí, sí, sí. Contar historias. Desde incluso un entramado, también tiene que ver, viste, la etapa personal de cada uno. Pero viste que, como diría Cerati, en el hervidero de palabras, uno empieza a distinguir algunas que son mucho más específicas, que en un desierto aparecen así, como muy aisladas, pero que acaso digan más. No sé si tanta habladuría. En el marco de incluso las piezas, ¿no? Pensaba en eso de poder a través de las tramas sonoras, viste que alguna vez hablábamos también, y bueno, con quienes estén, a ver si lo comparten, viste que la trama sonora suele ser en muchos programas universitarios el primer trabajo práctico. Y yo creo que es un asunto para charlar, porque yo no sé si hay mayor dificultad que contar una historia así, no. Quizá deba ser el último de los trabajos, ¿no? Poder conseguir esa suerte de resumen, ¿no? Yo creo que está bueno. Primero, lo que vos decís respecto al tema de el hervidero de palabras. Me encanta la expresión. Hablás de hervidero de palabras, es pura palabra, pero es una palabra sensorial, ¿no? El hervidero de palabras. No es lo mismo que decir, no sé, ahora no se me ocurre un adjetivo, ¿no? Porque hervidero de palabras me parece que es una palabra con sonoridad, con imagen, con todo. Totalmente, creo que estamos en un hervidero de palabras. Ayer escuchaba incluso una de las tantas coberturas televisivas respecto a la despedida del Diego, y justamente, mira, mientras estaba lavando los platos, con lo cual no estaba mirando, entonces le estaba prestando atención sobre todo a la palabra, a la escucha. Y pensaba en eso, la cantidad de palabras que no comunicaban nada, porque es la típica situación del cronista en exteriores, ¿no? Que tiene que describir cosas y que está, incluso se los han enseñado, o capaz que lo haga por repetición, ¿no? Que ya plantea incluso palabras, ya expresa palabras que de tanto repetidas no quieren decir absolutamente nada, como tensa calma, ¿no? Yo escuché tensa calma prácticamente 10 veces en una hora, ¿viste? Entonces digo, y pensaba justamente en ese momento, ¿qué necesidad hay, sobre todo con un evento como el de ayer, que es históricamente un evento, un acontecimiento, eso, es un acontecimiento histórico, pero a su vez de mucha movilización de emociones,
de mucho dolor y a su vez de eso, de movilización interna y externa. ¿Qué necesidad, cuánta necesidad había de dejar de hablar y escuchar, ¿no? De escuchar a la gente, escuchar lo que se canta, escuchar los sonidos, lo que apareciera en ese lugar. Sí, pensaba en esa pieza radiofónica que acaso se podría constituir desde tu propio relato sin una palabra, ¿no? Algo en una especie de casi primer plano que podría ser el ruido de los platos que uno está lavando, ¿no? Por meternos en el tema de cómo construir la historia, que era esto que nos traía, a través de pocas palabras y sonoridades ambientales, sonidos naturales, o de acciones urbanas, de cosas que uno puede hacer como estar lavando los platos, en casi un primer plano, porque están cerca, pero allá en un tercer plano el tele, con todo de servidero de palabras, ¿no? No sé qué puede pasar con esos platos que uno está lavando. Si puede haber una especie de reacción, de más o menos ruido o furia al lavarlo, según lo que se esté diciendo allá en el tele, o algún balbuceo, o alguna cosa que uno se dice para sí mismo cuando lava los platos. Enojarse. Que son niveles de escuchas, ¿no? Entonces, sí. Exactamente, digo, puede haber el resbalar de un plato, la caída de un plato en determinado momento, y empieza a aparecer otra profundidad, otro espacio, ¿no? Y cuando hablamos el otro día, o ayer, incluso no, antes de ayer, incluso de este tema que propusiste, y que finalmente en el flyer pusimos no solamente contar historias con sonidos y pocas palabras, sino contar historias con pocas palabras, porque es una insistencia que cada vez tengo más en el ámbito de las clases, ¿no? Porque cuando uno dice contar con pocas palabras e incorporar los sonidos, o incorporar la sonoridad, que no es lo mismo, ¿no? No es que hay que incorporar sonidos, no es que no tenemos la obligación de meter sonidos, no. Tenemos la necesidad de incorporar la sonoridad. Porque la palabra, además, es sonoridad también, ¿no? Es la palabra sonora. Es la palabra, sí, como bien dijiste vos, la palabra del hervidero de la tele, ¿no? Que se está escuchando como un disco repetido. Y me pregunto, y me gustaría como eso, como contar por qué esta insistencia, ¿no? Esta insistencia en contar con pocas palabras, incorporar los sonidos, o contar con la sonoridad. Yo te deslizo una idea y te la tiro a ver qué opinás vos, pero yo creo que tiene que ver básicamente con un poco lo que venimos hablando, pero vamos a ponerle nombre, con lo sensorial. Creo que estamos enfermos de palabras, y este hervidero de palabras, justamente, bueno, la sensación es mostrar el hervidero, ¿no? Es decir, mostrar lo que sucede, la sensorialidad, las sensaciones. Y para contar historias necesitamos apelar a lo sensorial. Sí. Bueno, todo un asunto. Respecto de lo sensorial, bueno, creo que, viste que ha sucedido, que salvo lo visual, en este caso podríamos incorporar también la palabra, lo dicho, todo lo que percibimos a través del audio, al menos en la última parte de la historia, en términos sensoriales, está siempre en el reino de la duda. Es decir, si uno está viendo, ¿no? Por poner, digamos, esto de la importancia que tiene a veces lo visual, por ir a la tele, ¿no? Pongamos por acá. Si uno está viendo que ahí, hay un perro, y alguien dice que en realidad es un gato, va a tener que existir una discusión para dirimir si realmente es un perro o un gato,
porque si no uno de los dos en teoría para el hombre moderno está loco. Sin embargo, con el audio puede suceder que uno esté escuchando un tango o, qué sé yo, un track de cualquier índole, y si nos ponemos en duda y decimos, ¿qué es eso? ¿Será Los Redondos o cualquier otra banda? Y si nos ponemos a dirimir ahí, como que no se necesita, digamos, exactamente definir qué banda es, o si está más lejos o más cerca. No necesitamos del juicio imperativo de lo que se ve. Ninguno de los dos va a estar loco si no llegamos a un acuerdo respecto de si es un perro grande o un perro chico el que está ladrando. Lo que quiero decir es que el sentido de la audición nos da la oportunidad de también, al momento de contar las historias, dejar dudas, que no necesariamente tienen que ser resueltas, respondidas. Puede haber también una trama alucinatoria de algunos sonidos que pueden venir con alguna cortina que ya traiga ese sentido. Puede ser un perro que no exactamente está ladrando, sino que puede tener algún efecto de eco que me lleve a otra cosa que un perro. Con lo que me parece que esa posibilidad de tornar dócil la interpretación, abierta la posibilidad de no estar seguro de qué se está escuchando, pero no importa, porque quizá me está llamando la atención igual. Me está metiendo en lo que el editor, a través de la trama sonora, me propone. Me parece que ahí hay un elemento que capaz que se acerca a eso ¿viste? Que decimos en el ámbito de la radio, que es la magia. Capaz que ahí pinta, capaz que es algo muy parecido a eso. El hecho de no estar seguros, pero sin embargo seguir escuchando, ¿no? Sí, no estar seguros, pero no importa, o incluso no solo que no importa, sino que justamente lo que importa es la interpretación de quien escucha. Que ahí está el valor, quizás, ¿no? Sí, y pensaba en eso de lo sensorial, acudiendo a la propuesta que planteaba, ¿no? Poder estar dispuesto también a creer en lo que uno está sintiendo ahí para poder expresarlo. Porque viste que hay una cantidad, se me ocurre, no sé si coinciden, de obstáculos para no estar ahí haciéndole tanto caso a lo que uno siente, ¿no? Sí. Obstáculos que tienen que ver con que no vaya a ser que todavía uno se desnude tanto. Eso de creer en lo que uno siente, incluso las contradicciones, ya que venimos de hablar de tantas contradicciones en estas últimas horas. Digo, eso de poder hacerle caso a eso, sin miedo, a intentar expresarlo, intentar transformar nuestra sensorialidad, que en este caso pueden estar expresadas a través de imágenes mentales, que vendría a ser la materia prima con la que contamos a la hora de realizar piezas sonoras, ¿no? Y poder a esas imágenes mentales ir dándole una forma, una ubicación, una propuesta. Porque si hay algo interesante en realizar este tipo de piezas, es que no sabemos qué se está viendo del otro lado, ¿no? ¿Qué película se está comiendo el oyente? Es algo tan subjetivo que realmente también hace milagroso todo este hecho, ¿no? Que uno solo pueda, por más que le ponga mucho trabajo, producción, solo son propuestas. Que el otro, la otra, desde el otro lado va a ver cómo las ubica, cómo las instala, cómo las percibe según cómo esté, dónde está, si tiene auriculares o no, si va caminando o está acostado, si está sentado, triste o no por lo que le está pasando en ese momento. Exacto. Bueno, vos sabés que hay un ejercicio, pues, probablemente hayas hecho algo parecido en tus clases, pero hay un ejercicio muy interesante que muchas veces yo planteo, que tiene que ver con la escucha de música que no es conocida, ¿no? Que no se puede relacionar automáticamente ni con la banda, ni con el intérprete, ni con un momento histórico, ni nada de eso. Música que seguramente nunca escucharon,
la canción, el tema musical, que suele ser una música, eso, que apunta bastante a lo sensorial. Se hace una escucha de una música en este ejercicio y se pide que a partir de la escucha aparezca lo que aparezca en la cabeza, en la imagen, ¿no? Desde lo sensorial y que lo que eso que aparezca es la materia prima con la cual se va a realizar una historia con palabras y con música, pero tiene que partir de la música. Tiene que partir de lo que genera sensorialmente esa música. Bueno, la experiencia interesantísima es que a partir de la misma música, cada quien hace historias completamente distintas, ¿sí? Que algunas pueden ser tristes, alegres, absurdas, ¿sí? Y parte todo de la misma música, es decir, que no hay una única interpretación de esa música, y una música que por ahí puede aparentar en una música más triste o más de una determinada manera, o que te remita a una cierta cosa, a otra persona, la remite a algo completamente distinto. ¿Y sabes qué? Todo está bien, ¿no? Todos esos relatos que terminan, que resultan a partir de la música incorporada a la palabra, mezclada con esa palabra que cuenta la historia que disparó esa música, están bien todas. Es decir que ahí está ese trabajo que vos mencionás respecto a, bueno, esa interpretación, esa sensorialidad, donde no hay algo que esté bien, ¿sí? Sino es si dispara o no dispara, llega o no llega, ¿no? Desde lo sensorial. Pensaba en los hemisferios cerebrales. Yo he escuchado que no se puede utilizar los dos hemisferios, ¿no? El derecho, que es el intuitivo, el creativo, y el izquierdo, que es el racional, que son necesarios, fundamentales ambos, pero que es imposible, dicho esto por gente que sabe, ¿no? Científicos, dicen, no pueden funcionar al mismo tiempo. Es decir, si está activado el hemisferio izquierdo, no puede estar al mismo tiempo activado el derecho. Es decir, o trabajamos con uno o con otro, ¿no? Y después de última lo vamos alternando. Y tiene que ver con esto, ¿no? Esta idea de ponerle palabras, de encasillar qué es una música, qué debe hacernos sentir una música, es de algún modo, por ejemplo, una música, un sonido, es de algún modo trabar la posibilidad, ¿no? de lo sensorial que dispara creativamente a cada uno y a cada una algo que está ahí, que está ahí. Sí, me acordaba, Marce, creo que este ejercicio en algún momento en un taller compartido, habíamos algo así como brindado 5 cortinas ambientales de distinta índole y a partir de allí las historias, ¿no? Sí, sí. Recuerdo como ejemplo que había, digamos, una especie de jazz ambiental de restaurante, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eso donde cuando uno iba a los restaurantes. ¿Te acordás? Y sí, en la vida pasada. Y que, digamos, el restaurante apareció en muchas obras, pero en contextos tan distintos, ¿no? Sucedían cosas tan distintas en todas las piezas, en todos los restaurantes que habían elegido, porque parecía ser realmente un ambiente. Pero caramba, ¿no? Un restaurante para cada uno. Bueno, sí. Un poco eso respecto de lo que decís, creo Perro, y vos decías también antes, sí. Respecto, no me quería olvidar, vos decías antes respecto a esto de la trama sonora, ¿no? El ejercicio que en las carreras ligadas a la radio, es un ejercicio que se suele hacer, ¿no? O sea, contar una historia solamente con sonido. Y yo creo que está bueno que esté al comienzo, porque me parece que es poder habilitar al estudiante, digamos, la posibilidad de percibir de otra manera, ¿no? Yo siempre digo eso, siempre digo que, incluso llevándolo a algo más macro, ¿no? Yo creo que la ficción, en
en algunos, muy pocos casos de las carreras de comunicación es parte de una materia, ¿no? Casi nunca, pero tiene un pedacito chiquito o a veces ni siquiera existe como materia. Y en los pocos lugares donde existe, siempre está al final, como algo específico, como, bueno, al que le gusta, ¿no? Y el que quiere saber cómo contar una historia, bueno, ahí tiene, ¿no? Yo creo, siempre lo digo, creo que la ficción en las carreras de comunicación, las carreras de periodismo, es mi humilde opinión, debería estar al principio de todo para poder entender, no sé qué opinas vos en este sentido, que todo es un relato, ¿sí? Que la ficción, una como construcción, digamos, como construcción de imaginarios, como apelación a lo sensorial, está en el periodismo también, ¿no? Sin ese elemento básico, creo que muchas veces continúa, digamos, si se quiere, un paradigma que se empieza a resquebrajar, pero yo creo que todavía existe, de la objetividad. Sí, yo creo que la dramatización radiofónica, tanto como todo lo que tenga que ver con, se me ocurre, por brindar un ejemplo, ¿no? La teatralidad de la acción comunicacional. El poner el cuerpo, digamos, también a disposición del micrófono, creo que tiene muchísimo que ver con la dramatización radiofónica y sin duda coincido absolutamente. Con que debería estar en el comienzo, desde el comienzo de cualquier tipo de carrera, te diría más, cualquier tipo de carrera que involucre la comunicación, ¿viste? Yendo al asunto, en muchas oportunidades, llegando a los últimos años de carreras como licenciaturas, a veces el cuerpo todavía está comprimido cuando por primera vez se lo meten en un estudio de radio y se prende la luz roja y se congela todo, cuando en realidad debería estar practicado desde mucho tiempo atrás. Con lo de la trama sonora, en realidad, lo que quería referir hoy es a la capacidad de poder contar sin palabras, que creo que, si bien también podría estar en el comienzo de la carrera, creo que poder contar una historia sin palabras, solo con trama, ¿no? Implica un manejo de las herramientas que creo que implica un tiempo, ¿viste? Particularmente para el manejo de los planos. Por supuesto que puede estar planteado en cualquier momento de la carrera. Solo quería referir que es un trabajo que no es poco complejo, el del manejo de planos, sonoridades, ubicación, porque, viste, por ahí uno pone a grabar un micrófono, sonidos ambientales que tienen que ver con urbe, con pájaros en los árboles, pongamos por caso prender un grabador en la vereda del frente de cualquier casa. Ahí hay una trama natural, ¿no? Inmejorable, porque es cierta, ¿no? Porque está sucediendo. Pero cuando uno, por ejemplo, tiene que intentar contar una historia y tiene todos los efectos por separado, tenés el colectivo, una especie de pajaritos, una especie de auto, sonido de viento, y los vas entramando porque capaz que vas caminando. Esa es una actividad que no es poco compleja. Yendo a lo que decís y aportando a la charla respecto de que desde un comienzo debería estar planteado el asunto de la ficción, sí, y más aún, te sumo este parecer personal respecto de poner el cuerpo a disposición de esa acción teatral que hace también a la ficción, ¿no? El uso del cuerpo. Has visto que es bien diferenciado de uno a otro, pero mientras más se exprese el cuerpo frente al micrófono, lo hemos charlado también, a uno le da la sensación de que luego cuando lo escucha, ¿no? Y estás trotando, se escucha trotando.
Totalmente. Y ya que entramos de lleno en esta idea de los sonidos como narradores principales de las historias, me preguntaba esto de la cantidad de sonidos que se pueden hacer con el cuerpo, ¿no? Hay una tendencia a veces como de buscar, desde la tecnología también hay una tendencia a buscar los sonidos por fuera del cuerpo, y hay algunos sonidos que se pueden producir desde el cuerpo. Así, quiero decir, en la misma teatralidad, en algunos casos los provoca, es decir, no sé, el actor que está tomando un café, ¿no? Digo, ¿para qué le vamos pregunto y te pregunto a vos, ¿no? ¿Para qué le vamos a poner una taza, un sonido de taza de afuera, ¿no? Si es la propia acción, ahí el propio cuerpo, ¿no es cierto? Y por otro lado pensando, bueno, ¿cómo trabajar? Y te pregunto, ¿no? ¿Cómo trabajar con eso? Con la producción de sonidos, algo tan apasionante que pareciera que por la tecnología se borró la figura, o no existe más la figura del que hacía los efectos en vivo en los radioteatros, y sin embargo, está bien, no habrá exactamente esa figura, pero sí la producción de sonidos es algo inmensamente rico, ¿no? Y interesante. Sí, me haces pensar algo que hablamos siempre con los estudiantes acá en el taller. Cuando digo taller es a la altura del quinto año de la carrera de comunicación acá en la UNER, en Entre Ríos, en Paraná. Digamos, está el taller de producción periodística y tiene un área de radio. Ahí con los estudiantes solemos hablar de todas las voces de nuestra voz, ¿no? Que también son maneras de conseguir efectos. Porque también somos distintos actores, si es que nos lo propusiéramos. Pero siempre estamos charlando respecto de esto que ellos le suelen llamar vergüenza, ¿no? Del pudor, de la vergüenza. Ahora este año, bueno, también ha sido realmente muy curioso, porque todo eso que nosotros intentábamos disolver en términos de nerviosismo o de expectativa que te hace temblar y medio que no te deja hablar, mucho más cuando se prende el rojo de la grabación. Este año fue muy curioso por esto de estar acá enfrente, como estamos ahora, frente a un telefonito, hablando bueno, del uso de la voz. No obstante, hicimos muchos ejercicios, pero quería nuevamente ir a esto de que antes de descubrirse todas las voces que uno tiene en su voz, perder ese pudor y a la vez volver a esto de creer en lo que uno siente, ¿no? Siempre hablaba con los chicos y coincidíamos de esas voces que hacemos cuando nos bañamos, con un estado de privacidad tal, donde sabemos que además nos beneficia un poco el eco, y de paso que estamos relajados y nos estamos bañando, empezar a hacer publicidades con el tono de las voces que nosotros escuchamos por ahí, que admiramos, o empezar a hacer efectos, distintas voces, encontrarse personajes. Ojalá haya inspirado en alguno que mientras uno se baña en ese espacio de soledad pueda ir practicando cosas, porque hay una acústica especial también, y encontrar cuáles son nuestros personajes, nuestros otros yo charlando ahí, cuáles son los tonos que podría sacar, los personajes más grandes, más pequeños, ¿no? Más enfadados, jugar a encontrar distintos tonos. Claro. Creo que lo de la voz también es un asunto como el del cuerpo, constituyéndolo, de hecho. Por supuesto. Poder encontrarnos ahí en distintos personajes y jugar a eso, y creo que aunque, por supuesto, a través de Meet, pero antes personalmente acaso es así un poco más fácil, nos termina encontrando también al final de un tiempo, cuando ya además nos vamos conociendo en el grupo, esto de los conjuntos, que caramba, no hay mucho que charlar respecto de los beneficios de trabajo colectivo a la hora de la teatralidad, ¿no? De poder encontrar todos esos que somos, ya que es bastante aburrido ser siempre el mismo. Totalmente. Encontrar Sí. un poco, y hacerlos dialogar. Por supuesto, hay exponentes de, ¿no? Seguramente vamos a coincidir. ¿Acaso el tipo, digamos, que más nos hizo flashear y entender que eso era posible
y en tiempo real fue Peña, ¿no? De poder escuchar un programa donde hay dialogando 10 personas, y sin embargo hay 2, y una hace solo una voz, el otro hacía las otras 9, entonces esa posibilidad también de ver qué es posible. Por supuesto Sí. que estamos hablando de Maradona, ¿verdad? De que uno no puede hacer lo que hace Maradona, pero sí animarse también a encontrar esas vocecitas, vocesotas, sonidos, efectos especiales, Vos sabés, animarse a Perro, jugar, digo, que... en suma, ¿no? no, exacto. Nosotros llamamos, cuando hablamos en los talleres nuestros de ficción y radioteatro, nosotros Sí. hablamos, ya no hablamos de voz, ni hablamos de interpretación, hablamos de acción, ¿no? De acción verbal, y que ahí está el cuerpo, ¿no? Por supuesto. Vos ponías el ejemplo de esa persona que está cantando en la ducha. Y lo interesante, y uno de los ejercicios también que hacemos para ejercitar esta idea de la acción verbal y del cuerpo en acción, que es emitido desde la voz, es justamente sacarle, en este caso, los sonidos al ejercicio, ¿no? Es decir, no apoyarse en los sonidos y que solamente con la voz el intérprete pueda generar ese entorno, generar el entorno y la acción que está realizando, ¿no? Entonces es cómo esa voz suena en este personaje mientras se ducha, ¿no? Mientras está cantando en la ducha. Y lo interesante es eso, Ujú, ¿no? Cómo la ducha a veces se escucha sin que esté el sonido, porque con la misma voz ya generamos el ambiente, ¿no? El ambiente ujú, y la acción. ujú. Sí, claro. Sí, estás proponiendo una trama de sonoridades que impliquen efectos naturales desde la voz. Podríamos poner en marcha este proyecto, Marcelo, y la verdad que, ¿cómo es? Porque además viste que hay una serie de herramientas que no solo permiten modificar los planos. Hoy, digamos, una pieza, si es que vamos a hablar también del uso de las herramientas, eh, vos mencionabas algo interesante, también se ha derribado esa distancia que la tecnología antes nos ponía en términos de lo que salía un grabador para grabar ambientales, Marx. Era una plata que no se tenía, era un elemento que pertenecía al cine, ¿no? La radio tenía ese tipo de micrófonos, pero estables en los estudios, y no podíamos jugar los pajaritos adentro de... Es, Eh, entonces teníamos que salir a grabarlos, y hasta que aparecieron los Zoom, los Tascam, esos grandotes, que hoy también, no es que sean tan baratos, pero hoy con un teléfono que no salga tanto, cuoteándolo, y agarrás unos efectos muy interesantes. Porque exacto. además ese efecto que traes de la grabación ambiental, donde lo metas en un software también muy básico, lo podés mejorar bastante y le podés dar la sonoridad un poco que quieras. También podemos intervenir en eso, y yo soy absolutamente partidario de las intervenciones mientras sean eh, beneficiosas al propósito, hay que realizarlas. Eh, y creo que ahí hay también una alternativa muy interesante en esto de animarnos también, porque antes había una brecha, ¿viste? Y sí, bueno, está bien, pero ¿qué querés que haga si no tengo efectos como para que, digamos, suenen lo suficientemente respetables para hacer una trama sonora? Hoy ya creo que no es excusa, eh, y, y también deja al alcance, digamos, mucho más al alcance la posibilidad de poder imaginar. Mirá, ahí se me ocurre contarles algo que tiene que ver con una experiencia en ese sentido, ¿no? Nosotros en la radio de la universidad tenemos como eslogan, tu lugar se escucha, desde hace unos años, ahora lo estamos intentando ratificar, desde una dualidad en la interpretación. Digo, porque también a veces las artísticas de la radio son piezas en sí mismas, ¿viste? Tienen que ver con ficción. Ojalá, digamos, se siga produciendo eso de que
en la identidad de las radios exista ficción, de que no sea tan solemne que tengamos que esperar un horario determinado para escuchar la obra, sino que vaya apareciendo también, ¿no? Picaditos ahí en el transcurso de la programación de ficción, como un elemento artístico de la propia emisora. Y en ese lugar se escucha, además de hacer alusión a las voces locales, ¿no? De poder, desde una perspectiva universitaria, dar una opinión de lo que pasa respecto de los temas que van surgiendo en la agenda, pero desde acá, voces de tu lugar que se escucha. También intentamos proponer una dualidad en el sentido de los efectos sonoros de lugares típicos de acá. Por ejemplo, aquí hay un lugar en Paraná que ojalá puedan visitar, que se llama Puerto Sánchez, que es un lugar donde va todo el mundo a comprar, todo Paraná a comprar pescado, particularmente los fines de semana y en horarios cercanos al mediodía. La sonoridad de ese lugar, en esos momentos, en los que comienza a caer la gente a comprar el pescado, que se escucha, viste, los tipos posteando, ¿no? Los pescadores, y se escucha algún villita que va llegando, también de algún pescador que trae más pescado fresco, la tonada del entrerriano que habla con esa tonada que creo que va a llegar más pescado, y los chicos, los gurises también ahí, las mascotas de los mismos, alguno, digamos, que está fritando alguna empanada, que también está para vender. Y uno, por ejemplo, ahí, en esa sonoridad hay una artística de Radio UNER Paraná, a nuestro entender. Con esto de tu lugar se escucha. Y así hay otros lugares, ¿viste? Hay una plaza Sáenz Peña donde por la tarde hay una arborizada hermosa haciendo malabares, ¿no? Practicando esto de hacer malabares para después ir a ganarse un poco la vida en las esquinas, gente asociada al circo, ahí hay una sonoridad también. Hay un remar hasta la isla, desde acá, desde el puerto, hay una isla enfrente de nuestro puerto y ahí se puede alquilar un kayak o se puede ir en un villita o remando, y eso tiene una sonoridad también. Hay que prender el grabador nomás, ¿viste? Después, bueno, uno verá si le pone una cortina musical que a eso le aporte, pero creo que ahí también hay algo interesante en esto de que ya no existe brecha tecnológica. Creo que un ejercicio posible sería el de, cuando uno se encuentra en esa inmensidad de sonidos que son tan típicos de un lugar, tan hermosos, uno siente una emoción de estar ahí, de llegar nomás, y prenderlo, ¿no? Sin que nadie vea. Prender ahí el grabador y después monitorearlo al llegar. Más que ahí también hay algunas piezas que sin planificarlas, sin contar con un guión previo, están ahí, ¿no? Que puede ser una obra en sí misma que inspire en ficción. Totalmente. Que inspire ficción, no me cabe la menor duda, porque qué mejor que hacer historias sonoras desde la misma sonoridad, o sea, que los disparadores vengan de lo sonoro. Siempre, yo también insisto en esto, ¿no? Con los alumnos y las alumnas, es desde la propia sonoridad, porque es ahí donde hay secretos de ese lenguaje, donde hay claves que aparecen desde ahí, ¿no? Si no es como querer forzar o querer adaptar algo una historia que fue hecha, pensada en otro formato, en otro lenguaje, ¿no? Y se puede, claro que se puede llevar a lo sonoro, pero generalmente pierde, ¿no? Hay algo que pierde porque está escrita en otro lenguaje, está escrita con otras, con una imaginación donde el autor imaginó esa obra quizás para teatro, ¿no? Entonces, siempre el consejo y la sugerencia es, desde el lenguaje es mucho mejor, desde la sonoridad. Entonces, partir de los sonidos te abre el mundo, yo siempre lo cuento como una anécdota bastante sencilla de esto que digo, de haber escuchado en un momento de mucho calor, una conversación trivial de esas de ascensor, de dos personas que lo único que hacían era comentar el calor, ¿no?
Eso cuando hace mucho calor que las personas están tan atravesadas por eso, que lo primero que dicen es que calor, ¿no? Y lo expresan con todo el cuerpo, ¿no? Hiciste dar calor. Exacto. Entonces, esa historia que da calor. Pero hay una historia que está hecha en el marco de un taller que tuvo que ver con eso, ¿no? Una historia que empieza con esa sonoridad del calor y de la gente que comenta el calor como parte de la sonoridad del calor. Y lo interesante, que siempre lo comento como ejemplo, lo interesante es que es una historia que la escucha, el oyente imagina en un lugar y en realidad termina siendo en otro. Es decir, siempre el oyente lo imagina en verano. Después se va dando cuenta, hacia el final, que estos personajes están dentro de un baño finlandés, ¿no? O sea, ellos decidieron ir a ese lugar y se están quejando por ahí. De calor. Pero ¿qué quiero decir? Que esta historia es imposible si no es pensada desde la sonoridad. Porque para ser contada con el elemento visual, pierde el juego, ¿no? No, se tiene que escuchar, ese calor se escucha, y después sí, es el mismo calor, pero bueno, nos vamos dando cuenta, ¿no? que sucede en un lugar que no imaginábamos. Pero es solamente posible pensarla, o tiene sentido esa historia desde lo sonoro. Bueno, coincido. Sí, te escucho. No, que digo, coincido, porque esto de que a uno se le tienen que estar ocurriendo ideas todo el tiempo es algo que podrá, digamos, decirse mucho, pero sabemos que no es así. Con lo que a veces las ideas surgen del propio lenguaje, y estoy muy de acuerdo con eso. Seguramente la mayor cantidad de historias que hemos contado en términos sonoros han surgido de algún efecto o una canción o una sensación, como decías, que tuvimos con algo. Disparada. Por ahí sí aparece como, ¿sí? Disparada desde la sensación disparada de lo sonoro, ¿eh? Claro, sí, de que escuchás un pájaro carpintero que le está dando, y no podés creer, digamos, que el bicho le esté dando con la cabeza a madera que va a terminar siendo ahuecada, y entonces, bueno, a partir de ahí capaz que sale una historia. ¿Qué onda? Este chabón que quiere, que hace la casa con la cabeza a picazos. Bueno, ahí quizá ya, digamos, donde uno imagine preguntarle y que te responda por qué prefiere hacerlo de esa manera y no como un hornero, y capaz que ya hay una historia. Sí. No, un posible diálogo a silbiditos. Exacto. Y me interesaba y pensaba en esto de cómo muchas veces estamos educados para que nos digan las cosas de manera explícita, ¿no? Y como en un cuento, quizás nos tengan que decir con palabras que estamos, no sé, en el verano, en el campo. Y cómo nos podríamos animar desde este lenguaje a no decir nada con respecto a eso. Simplemente escuchar a esos pájaros que en el campo suenan solo en verano. Y que ahí esté esa información. Y que ahí esté esa información sin nada más. Sí, vos es que me hacías pensar en... para mí hay un sonido muy representativo de mi infancia. Yo soy de la puerta del norte de Santa Fe, de allá de San Justo, Santa Fe. Ahí cuando hace calor, hace calor. Y las chicharras, que hay cada vez menos, producto de la inocuidad del glifosato. Vos sabés que el sonido de las chicharras a mí me representa mucho desde muy pequeño. Sí. Y pensaba en esto, ¿no? De esto del tiempo. Porque un efecto sonoro, creo que puesto ahí un ratito nomás, dice una cosa. Pero si uno lo deja, si se da el tiempo de sostener un efecto sonoro, que puede ser natural, como el de una chicharra o el de varias, ¿no? O el del ranerío ese que se escucha cuando, digamos, viste, en este verano, que se queda así. Bueno, si uno sostiene ese efecto y lo deja en el tiempo, capaz que si uno lo pone un ratito no es nada.
Pero si te quedás ahí, y te quedás ahí, y te quedás, y te quedás, y te animás a sostenerlo, ¿acaso se produce ya? Primero te preguntás por qué alguien está sosteniendo tanto tiempo eso, porque viste que hoy no se acostumbra, no se deja tanto tiempo. Entonces ya podrías empezar a preguntarte, ¿qué me están diciendo acá con este sonido de chicharras que no para? Bueno, es una buena manera ya de llamar la atención, cosa que no es fácil en radio, con solo poner el efecto. Ahora, de dejarlo allí, puede estar contando una historia, puede ya estar uno sin decir nada ni incorporar nada, puede ya el oyente empezar a imaginarse de dónde es ese contexto. Entonces ya te imaginaste un lugar, mucho más si lo asocias a un verano de tu infancia o a lo que pinte, porque es de cada uno esta historia personal, pero animarse a darle el tiempo a los efectos, sostenerlos a propósito, porque ahí yo creo que ya se está contando una historia, desde Bueno, ese propio momento. mirá cómo me disparás otra idea. Mirá cómo me disparás otra idea que tiene que ver con este lenguaje, que es el tema del tiempo, ¿no? La dimensión del tiempo. Que acá todo se sostiene en este tiempo lineal, es decir, nuestro espacio para explayar, para expresar la historia, es el tiempo, ¿sí? Es la dimensión del tiempo lo que hace que una cosa sea distinta a otra, que tenga distintos sentidos, significados, que pase y se olvide o que permanezca, ¿no? Y sea lo más importante seguramente de la historia, es el tiempo. Así que es súper interesante lo que sucede cuando no solamente contamos con los sonidos, sino con el tiempo que le damos a eso, las cosas distintas que uno puede provocar. Sí, bueno, carambas, qué asuntos, che, porque el del tiempo es un asunto que, bueno, más allá de Hawkins, como la breve historia del tiempo, Che, eh, Gerro, el, el- sí, te el reto tiempo, a otro nuevo diálogo que tenga que ver con el tiempo. sí, ¿Qué te parece? uff, el tiempo, pero sí, encantado porque aparte es un asunto que por supuesto, ojalá no alcance a perturbarme, pero sí entiendo que hay algo ahí, digamos, con una imposición que no solo parte, por supuesto, y no digo nada nuevo, del reloj, sino que eh, también de los tiempos de reloj que se le han dado a nuestros consumos culturales, todos, desde todos los lenguajes. Si nos ponemos a hablar desde el sonoro, ni hablar. Ese tipo flash de voces acumuladas y apuradas donde aparentemente mientras menos se entienda más moderno. Yo creo que por supuesto que no es que ni bueno ni malo, ¿no? Esto es de cada uno, pero yo creo que hay un tempo de cada uno también, un tiempo eh, personal que uno podría, digamos, por buscar algo aunque sea parecido al segundero, podría ser nuestro pulso, eh, nuestro, nuestras ganas de hacer más o menos silencio, viste, como esa necesidad de que, viste lo que incomoda, ¿no? Los espacios de silencio. Como que Totalmente. aparentemente, digamos, ese espacio no perteneciera al tiempo. Bueno, El otro día, vos sabés que sí. escuchaba, perdón, me voy yendo a cualquier cosa, me agarré y me bajaba. No, no, está. Escuchaba una representante de pueblos originarios de Santiago del Estero, a la que le hacían una pregunta respecto de qué le diría a ella misma en una foto cuando era muy pequeña, ¿viste? Ella ya ponele con una cuarentena de años y observando una foto de cuando era muy pequeña encima de un caballo. Y el ejercicio que le proponían en la entrevista era, ¿qué le dirías? Y vos sabés que dice, creo que la miraría mucho.
pero no dijo que le miraría. Creo que la miraría en silencio mucho. Y es una respuesta que uno, además de no esperar, al haber visto el ejercicio con otros entrevistados, de siempre sí le diría que siga para adelante, que ya vas a ver, que no no te afloje. rindas, pero la miraría, como es, un tiempo largo, y se puso a explicar de lo dificultoso que fue como pueblos originarios poder explicarle a la gente que no comprendía el silencio, lo Totalmente. que significa el silencio y estar mirándose un tiempo largo entre ellos. Y esa temporalidad, ¿sí? Creo yo humildemente, que aparentemente deja como en espacio en blanco, como si el silencio, también nosotros a través de nuestra formación tendemos a relacionar al silencio con el blanco. Cuando Exactamente. caramba, ¿quién ha dicho que se trata de eso? ¿Qué tonalidades colóricas podrá tener el tiempo de poder dársela, de poder hacer una radio con colores, una pieza con qué? Pensar en eso, ella intentaba expresar lo difícil que le había resultado poder contarles a las demás personas con otra idiosincrasia, otra vida anterior, lo que representaba el silencio para ellos, mirarse un rato largo, comprenderse a través de eso, y después capaz de decir algo. Creo que respecto del lenguaje radiofónico, ¿sí? Creo que empezamos hablando de esto, mirá, ni bien nos comunicamos de eso del tiempo, del tiempo que daba ahora escuchar radio en cuarentena, en relación a la... Volvemos al principio. Parece que, ajá, Volvemos. sí. Che, perro, Creo, se sí, nos está acabando el tiempo. sí, Hablando de tiempo, el tiempo del reloj se nos está acabando, pero se nos está sí, abriendo otro tiempo, que es el tiempo de esta charla, pero como estamos medio ahí como con el tiempo del reloj que nos está atando, por supuesto, en este contexto y sistema, yo te reto a una nueva charla sobre la temporalidad. Y, acertado. y para poder explayarnos tranquilos con eso, porque me parece que ahí hay otra clave que para charlar largo y tendido. Perro querido, me encantó esta charla. Y bueno, eh, espero pronto tomarnos una cervecita juntos. Pero bueno, aprovechando también esta herramienta que como te decía al principio también, está buena para que hay ciertas charlas que a uno le parecen valiosas, poder compartirlas, ¿no? No solamente con la cerveza, Sí. pero en este caso con gente que ahí está enganchada. Aprovecho para saludar ahí a la gente que está reenganchada, ahí recién desde Chile también nos mandaban un saludo, nos decían que estaba muy piola la charla que estábamos teniendo. Querido, Muy bueno. te mando un abrazo gigante. Marce, muchas gracias. A Te vos, agradezco mucho. a vos. Te agradezco mucho. Y bueno, muchas gracias. Espero que haya podido eh, arribar algunos asuntos. Me gusta esa palabra que usaba tanto Atahualpa. Asuntos, ¿no? Eh, que, que tienen una carga que está bueno poder expresarla con vos, que por más que, y con todos los que, todos quienes estén ahí, espero que haya, bueno, acercado al menos alguna duda, que haya inspirado alguna duda, algo en lo que aventurarnos a poder sentir, y muchas gracias, Marcia, de verdad. Gracias a vos, seguro que sí, seguro, porque, viste, cuando te das cuenta que cuando las charlas abren y cada vez abren más cosas y más temas y nos inspiramos mutuamente, es porque hay ahí mucho, negro, hay mucho. Bueno, Este, Marce, querido, muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias por la atención. no, gracias a vos, querido. Abrazo gigante. Dale, abrazo.